Si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. Estamos al aire. Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Por problemas de la luz y energía, de los cortes de energía que estamos sufriendo en Ecuador, bueno, hoy hemos salido un poco más tarde de lo habitual. El día de hoy nos acompaña el consultor político Nicolás Haro, con quien vamos a tratar un tema muy interesante. Estamos a puertas de una elección a elegir asambleístas y candidatos presidenciales. Antes vamos a conocer quién es el invitado del día de hoy. Nicolás, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es Nicolás Haro? Gracias, Ronald, por la entrevista. Bueno, soy un consultor político que ya tengo más de 10 años realizando este tipo de trabajos, que he realizado campañas presidenciales, he estado en campañas presidenciales, he manejado alcaldías, prefecturas, candidaturas a la asamblea, consultas populares y entre otros proyectos más en gestión de gobierno. Ya, interesante. ¿Cuántas campañas o en cuántas campañas has participado? Campañas presidenciales, hablemos de 3 campañas presidenciales, como copartícipe. Como copartícipe. Bueno, después vamos a topar este tema porque, bueno, hay un poco de... Hay algunos temas interesantes que tratar. Bueno, vamos a iniciar este tema. El día de hoy vamos a hablar de las desventajas de un presidente candidato a una contienda electoral. ¿Cuáles son las desventajas que tendría un presidente? Hemos visto a lo largo de los años que siempre una persona que ya es presidente tiende a reelegirse. Muy pocos han sido los casos que dicen, no, no voy a la reelección. La mayoría tienden a una reelección. ¿Cuáles serían estas desventajas? Lo que pasa, lo primero tiene que ver con el perfil psicológico del candidato, ¿no? En este caso del presidente. Es tan importante que la gente que lo rodea, por lo general, siempre son cachiporreros de su gestión, que es el mejor presidente y todo eso arrancando desde ahí. Las desventajas que podría arrancar desde ahí es que ya tiene un trabajo ya realizado que para bien o para mal que sea el candidato, eso le va a servir para que otros candidatos se sepan aprovechar de eso. Entonces, obviamente, lo que van a hacer los otros candidatos en oposición al candidato a reelegirse, van a sacar a relucir todas las cosas negativas y obviamente van a aprovechar qué es lo que debía haberse hecho ante ciertas circunstancias. Ejemplo, estamos hablando de que, por ejemplo, se hablaba de una eventual candidatura de Guillermo Lasso. Claro, la gente, su círculo cercano decían que sí tenía opciones a candidatizarse. Sin embargo, le ocultaban información real de la data levantada, en la cual no era real. Sin embargo, él, obviamente, desde de su círculo, le planteaban que había una reelección, pero eso electoralmente era producente porque tenían que sacar muchas cosas a relucirse y eso era un negativo altísimo. De tal manera, es lo que decían, un contraste el resto de candidatos con cosas positivas que tuvieron haber hecho en su momento. Vemos muchos candidatos en la actualidad. Vamos a salirnos un poquito del contexto. La mayoría de personas piensa que son candidatos, pero no vemos que tienen una formación política.
vemos que muchos han tenido, podría decirse, un golpe de suerte que les ha llevado al curul. ¿Qué podemos esperar de estos candidatos? ¿Una Primero, reelección? primero hacer el cambio del Código Democracia, arrancando desde ahí. Dentro del Código Democracia es que primero debe regirse ciertos parámetros, requisitos mínimos para un candidato político, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, para la Asamblea deben ser candidatos con un perfil profesional que abarque esos temas. Por ejemplo, un abogado con temas que manejen ciertos temas. Recuérdense que la Asamblea es legislativo, es legislar y fiscalizar. Entonces, sin menospreciar el resto de candidatos que podrían aparecer, que no tienen nada que ver con un mínimo de conocimiento de legislación, no tiene cabida por ahí. Hablando del tema de la democracia, debe haber unos parámetros que dentro de los partidos políticos debe haber 2 años, yo sugerencia, que debería haber un mínimo de 2 años de militancia. Ha habido partidos políticos que se han prestado como colchón para candidatos para que puedan participar en su movimiento. Estamos hablando de la alcaldía de Quito con Yunda, estamos hablando con Centro Democrático en Guayaquil y otros partidos que lamentablemente la izquierda democrática se presta ahora por el momento con Rabascal, entre otros. Entonces, eso debe cambiar. Y desde luego es algo muy fundamental y muy importante que sobre el tema de la distribución económica para los candidatos en este tema sobre la franja publicitaria, no debería estar apoyando el gobierno en este tema de las candidaturas, porque obviamente si va un candidato va de corazón y que tiene un prospecto de cambiar la manera de gobernanza, pero hay muchos de los candidatos que han ido a las elecciones que ni siquiera alcanzan el mínimo. Ha habido candidatos que han llegado a 0.8, pero sin embargo hubo una destinación a la franja publicitaria de $80,000, cuando esos $80,000 pudo haber sido para la reconstrucción de una escuelita en una zona rural. ¿Crees que el Estado tiene que financiar a los movimientos políticos o los movimientos tendrían que ser sostenibles, sustentables? En absoluto, el Estado no puede solventar ese tipo de franjas publicitarias a los movimientos políticos. Es justamente por esta clase de candidatos que lamentablemente les resta presupuesto para el Estado. Eso Ahora, debería estar para el Código de Democracia. Sería importantísimo que eso pueda analizarse y que la próxima asamblea lo puedan hacer. Haga una propuesta. ahora, en el Ecuador tenemos 3 tipos de candidatos. El que sale a cortar votos, el que apunta a un golpe de suerte y el candidato que está de relleno. ¿Cómo podemos sacar candidatos o cómo podemos garantizar que hayan personas que realmente quieran gobernarnos o tengan la experiencia para gobernar cuando la mayoría de candidatos son improvisados o son simplemente porque quieren participar? Uno, hay movimientos políticos que no tienen dentro de sus filas candidatos que quieran participar. Dos, todas las personas que tienen cierta aspiración política desde ya se creen ganadores. Tercero, debe haber un programa de plan de gobierno que deberían tener a la mano. Y sin embargo, obviamente, eso también legitima el tema de la democracia en el Ecuador, ¿no? Por eso tenemos esa calidad de candidatos que se podría hacer. Y desde luego debe haber una formación política dentro de sus movimientos. Entonces, es necesario que la responsabilidad de los movimientos políticos debe haber a su militancia la formación de cómo gobernar, cómo hacer campañas y sobre todo el tema legislativo. Ecuador, ¿en qué segmento o en qué etapa se crees que se encuentra electoralmente? Bueno, el electorado el electorado del Ecuador realmente es un tema muy complejo. Es complejo en el sentido por la calidad de candidatos. Vuelvo a mencionar ese tema, porque no existe mucha información de los candidatos en campaña, se basa más en el tema estratégica visual de imagen del candidato, pero en sí como plan de gobierno no existe o se ha transmitido de tal manera. El Ecuador, si yo podría sugerir nuevamente, es que sería bueno que el Ecuador tenga un voto facultativo, a pesar que eso cedería, el Ecuador tiene, perdón que me pueda salir de esta línea, ¿no? Pero es democrático también decidir que los candidatos que las personas tengan un voto facultativo, porque las personas verían a su conveniencia ir a votar o no.
Entonces, lamentablemente, nosotros hemos tenido gobiernos en los últimos años que han sido con tendencia populista y si es que hubiera un voto facultativo no tendríamos ese tipo de presidentes. Cuando hablamos de una tendencia populista, me recuerda a Velasco Ibarra, el primer promotor de un populismo ecuatoriano. Desde ahí a acá ha cambiado la forma de votar de los No, es que las ecuatorianos. circunstancias del país en sus momentos es totalmente diferente. De hecho, las circunstancias del país de la anterior semana a esta es totalmente diferente. En la situación que hubo hace 2 semanas, no hubo el tema de diseños, ahorita la perspectiva del ciudadano es totalmente diferente. Entonces, todo es un momento, todo es circunstancial para las candidaturas. Para elegir los nuevos candidatos o los nuevos rostros que representen un movimiento, ¿qué deberían o qué acciones debería tomar un movimiento político? Formación política. La formación política debe ser en todas sus bases, no solo a los posibles candidatos. Por ejemplo, tiene un caso muy especial el tema de la izquierda democrática. Ellos tienen una escuela de formación en la cual ellos no han tenido, no se ha capacitado. Yo creo que es el único partido político que tiene una escuela de capacitación. Sin embargo, no la han utilizado como debía haber hecho. Eso, a pesar de que el Tribunal Electoral sí hay un fondo para esos temas, pero no lo han fomentado. Sería muy necesario que habría un tipo de capacitación dentro de las formaciones políticas, porque la formación política, muy aparte del tema ético, la formación política también tiene que ver con el tipo de dignidades que se van a candidatizar. Es obligatorio las formaciones políticas dentro de los movimientos, pero vemos movimientos como Amigo, movimientos como PID, movimientos como Avanza, que al final del día solamente se prestan para un candidato. No se genera una estructura, no están en una carrera política. Vemos a un movimiento de sociedad patriótica o una empresa familiar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que espera el Ecuador cuando tenemos esta clase de movimientos? Creo que muy pocos movimientos están consolidados a lo largo de la historia. Creo que uno de los más fuertes de Revolución Ciudadana y los socialcristianos, que tienen una estructura, pero después de esos no queda ninguno. O no sé si quedan algunos más. Como te había mencionado, Ronald, hay muchos partidos políticos que se prestan que es en esos momentos de candidatura. Avanza, por ejemplo, me hablabas de Amigo. Amigo, tenemos a Pedro Freile, que él era de extrema derecha, luego era socialista, ahora es de extrema izquierda, entonces esos tipos de candidatos no podrían aparecer. Como mención, yo como sugerencia sería que debería haber que dentro de sus militancias, para poder ser candidato, tendrían al menos tener 2 años de militancia. Deberían participar eso. Pero ¿qué hacemos con los movimientos que ya tenemos y que no funcionan? O sea, o que no generan una escuela de formación. Eso depende de las dirigencias internas, ¿no? Hay muchos partidos políticos que incluso dentro de sus militancias no le están tomando en cuenta, que tienen militancia desde muchos años, hacen activación en territorio y no les toman en cuenta. Viene un candidato posiblemente con fuerza electoral aparentemente y les dejan banqueados al resto de gente. Entonces debería haber una verdadera participación dentro de su militancia. Y eso pasa en todos los movimientos. Eso pasa dentro incluso desde la Revolución Ciudadana, pasa dentro de Creo, pasa dentro de los socialcristianos, eso pasa en todos los movimientos. En sí, la verdadera participación dentro de sus militancias no se cumple. Y para eso debe haber una verdadera aplicación del Tribunal Electoral de cómo se están cumpliendo sus procesos electorales reales, desde luego. Hablemos de las desventajas de los candidatos presidenciales en la actualidad. Tenemos alrededor de 17 binomios. ¿Qué posibilidades tenemos de que cambiemos de presidente, de que llegue la revolución o de tener un nuevo presidente? A ver, tenemos 2 figuras fuertes que estamos hablando, que la Revolución Ciudadana tiene un nivel de conocimiento del 97%. El actual presidente tiene del 98.3% de nivel de conocimiento. Dentro de esos 2, si fueran las elecciones en este momento, el actual presidente tendría una reelección. La Revolución Ciudadana cuenta con sus votos duros, que desde luego no ha logrado captar ese nuevo voto. La Revolución Ciudadana se basa solo con una persona, el espejo o el espalda de Rafael Correa. Las nuevas generaciones prácticamente no están conociendo mucho del trabajo de Rafael Correa y eso es el problema que tienen dentro de esa militancia. Ellos tienen que captar un nuevo voto para captar. Y en ese caso, los nuevos candidatos es lo que se van con las nuevas militancias, con los nuevos electores, que son los jóvenes.
No se puede, no quiere decir que la percepción que se tiene en esta semana van a ser las mismas para las elecciones. Hay un montón de circunstancias que están pasando. El tema de los incendios, el tema de la luz, que quiera o no, eso le está golpeando al gobierno. Entonces el gobierno tiene que saber muy bien cómo lo puede manejar, cómo solventar para que no desgaste su imagen, porque obviamente hay una reelección desde luego ahí. Hay un candidato que no iba a participar, pero apareció, que es Topic. Topic, a pesar que no existe un nivel de intención de voto alto, pero cuando se levanta la información aparece que, ¿y usted por cuál votaría? Y aparece Topic. Esto depende cómo se hace la tabulación de las preguntas. En este caso de Topic, él va a hablar prácticamente del tema de seguridad. El gobierno está hablando del tema de seguridad. Entonces, hay un tema que tienen que saberlo, quién va a ser el de la batuta que maneje. Ahora, se me ocurre que si es que el gobierno le logra capturar a Fito, creo, eso es un punto fuertísimo para ellos, que prácticamente sería una campaña exitosa que le tendría. Y eso le crearía una desventaja para Topic, porque obviamente el tema de él es el tema de la seguridad y el fuente de los empleos, pero obviamente todos los candidatos van a generar bulla, todos, absolutamente todos. Van a hablar del tema de la manera de gobernar de Daniel Noboa, van a hablar todos los movimientos de Topic, van a hablar del tema de sus empresas, van a hablar del tema de seguridad. La Revolución Ciudadana tiene los pro y negativos que tenga Rafael Correa, entonces todos van a entrar. Entonces puede aparecer un outsider que tenga un discurso nuevo, sin lenguaje de odio, con ideas nuevas que podría aparecer, ¿no? Hay varios candidatos nuevos, pero no quiere decir que todos van a ser, de hecho, he tenido acercamientos con algunos de los candidatos nuevos, pero a veces están desconectados completamente de lo que tiene que ver con el verdadero interés de la gente. Es porque no levantan datos reales para puedan hacer un nuevo discurso para poder saberse diferenciar del resto. Porque estamos hablando de que el nuevo candidato que no tiene una imagen nueva tiene que pelear con tres candidatos fuertes: Gobierno, Revolución Ciudadana y Topic. Sí, bueno, cualquier candidato tiene una imagen, ¿verdad? ¿Tú crees que Daniel Noboa actualmente tiene una buena aceptación? Daniel Noboa tiene 56% de agrado. Intención de voto real es de 27%. Real, de intención de voto. Nivel de agrado es totalmente diferente a intención de voto. Claro, porque cuando salimos a las calles, una cosa es la publicidad y algo que lo hemos repetido, o sea, los publicistas o el equipo de marketing de Daniel Noboa se merece cada centavo que ha pagado, porque tiene una muy buena campaña política en donde te cambia la visión de una televisión, de una red social, te cambia totalmente lo opuesto. Pero cuando sales a las calles ves un mundo totalmente distinto. Y vemos la gente, la decepción de la gente, muchos que votaron a favor de ellos, vemos muchos que emigraron. En este caso, ¿existe la campaña SUS en Ecuador? Desde luego, tanto de un lado para el otro. En la campaña negativa siempre va a haber, porque siempre hay activismo dentro de los movimientos, porque hay un interés político desde atrás, ¿no? Y acuérdense que lo que está pasando aquí no es... yo tengo un pensamiento muy separado, yo no tengo identificación política con ningún candidato por mi trabajo y muy aparte del tema personal. Pero lo que está pasando con este gobierno no es que este gobierno, de a propósito, por su mala gestión, está pasando esto. Son muchos temas que están arrastrando desde otros gobiernos. No estoy hablando de esto, estábamos de muchos años. La falta de mantenimiento del tema de las hidroeléctricas son de otros gobiernos. Lamentablemente, este gobierno se presentó por las sequías y está pasando la factura. El tema de la inseguridad, no estamos hablando de este gobierno, está pasando de los otros gobiernos anteriores. Entonces, no, o sea, hay que tener yo pienso, y que sería de ser una autocrítica, no es que él no va, robemos todos, asaltemos a todos, o hagamos que no haga lluvias, o que apaguemos cierta hidroeléctrica, es por falta de mantenimiento de otros gobiernos. Entonces, hay que saber reconocer en cada gestión, como fue su Revolución Ciudadana en sus momentos, que hubo una gran transformación social, que sí lo hizo, hubo corrupción en su momento, el tema de Moreno, la falta de liderazgo que pudo haber, un gobierno realmente fue del transitorio. Guillermo Lasso nos quedó debiendo muchísimo al Ecuador. Este gobierno está prácticamente tratando de salir adelante con lo poco que existe. El Ecuador está sumamente endeudado, está saliendo a pocos. Es como que tú cogiste una deuda y estás viendo cómo lo tratas de solventar. Entonces hay que ser un poco realistas con lo que está pasando. Entonces, yo como ciudadano hay que decir, bueno, hagamos unos votos, tratemos de ayudar,
de una manera u otra. Entonces, el Ecuador, la sociedad ecuatoriana es mucho más compleja. Lamentablemente, el tema de la inseguridad no viene del ecuatoriano, es de la influencia de los carteles extranjeros que se vinieron y se opacaron aquí con el tema de la red de territorios de estos grupos subversivos que existe acá y le intoxicó, y eso lamentablemente a las nuevas generaciones, hay niños que cometen esos delitos, asesinan, roban. Entonces es un tema de que la sociedad, prácticamente el Ecuador se está desgastando, pero esto es un tema sumamente complejo, no es eso, no se cambia de un día al otro, de un año, estos son de varios años que se tiene que transformar. Bueno, este gobierno tiene dos debilidades. Una, el tiempo, las falencias que podría decirse, las falencias que salen fuera del gobierno, las falencias naturales, las deficiencias naturales como la sequía, el sol y todo lo que está pasando, pero también viene lo interno, porque seguimos viendo funcionarios, si bien está claro en el gobierno de hace 10 años, de la década ganada, como lo llamaron, se instalaron muchos ministerios, y vemos que toda esa gente que entró sigue trabajando en las mismas instituciones. Entonces, ahí viene la pregunta y la decepción de los ciudadanos. ¿Cómo puedes generar una gestión cuando la misma gente que te bloquea sigue trabajando dentro de las instituciones públicas del Estado? ¿Cómo poder avanzar cuando tienes dentro de tu casa al mismo enemigo trabajando? Entonces, es como que se ve que quieres avanzar, pero no vas a poder avanzar porque tienes a la misma gente que te va a bloquear de alguna manera tu avance. Entonces, esa decepción se ve en la gente de las calles. Sí, bueno, si aterrizamos un poco el concepto que tú mantienes, digamos, un ministerio, cambian los ministerios, cambian los subsecretarios, cambian las direcciones, pero hay funcionarios que son de carrera que lamentablemente a veces no hacen patria a ciertos bloqueos por desinterés, porque ya tienen un nombramiento, hacen su trabajo y bloquean. Y eso es lo que ha pasado en estos dos últimos gobiernos, y eso ha sido real, ha habido bastante freno sobre ese tema. Pero esas cosas es un tema son temas muy minados, lo que tú acabas de mencionar. Eso pasa en todas las funciones, eso pasa en las prefecturas, eso pasa en las alcaldías, eso pasa en las presidencias. Pero obviamente el cambiar eso de estructura, cambiar eso de fondo es sumamente complicado, porque hay muchas personas que ya vienen desde abajo, que ya tienen muchos años, y es muy difícil cambiar la perspectiva. Pero sin embargo... Ahí tenemos un ejemplo. Arauz, que fue candidato a la presidencia, fue con nombramiento en el Banco Central. Y muchos critican cómo tuvo el nombramiento cuando hay personas que trabajan 10, 15 años y todavía no tienen un nombramiento. Ahí está, tú mismo responde. Eso no puede pasar. Padrinos, no lo sé, pero eso no debía pasar. Entonces, son esas cuestiones que decepcionan, porque obviamente sabemos que las cosas también salen de las manos. Pero vamos avanzando un poquito en los temas. Para estas campañas políticas tenemos aproximadamente 17 binomios. Tenemos partidos políticos que podrían decirse que de alguna manera se están estructurando. Y tenemos candidatos a la asamblea. ¿Los candidatos a la asamblea restan o suman puntos a un presidencial? No, a ver, en el tema de la campaña, en el tema de la campaña de asambleístas, influye muchísimo. Yo estimo casi el 65% el tema del arrastre presidencial. Por eso, ¿por qué digo 65%? Porque si estamos hablando de candidatos, si es un candidato fuerte, por lo general llega un gran número de bloque de asambleístas. Es poco, a veces son pocos. Si tú haces un recorderis de los candidatos a la asamblea de la anterior elección, son pocos candidatos independientes, sin candidato nacional, que han podido llegar. En realidad no pasan de 4. Entonces aquí lo que pasa es con el arrastre presidencial. Por ejemplo, ADN yo pensaría que tendría un bloque importante. No creo que tenga el bloque mayoritario. Vendría Revolución Ciudadana, tendría un bloque grande, obviamente por su candidato. Posiblemente Topi lleve tal vez unos 8 a 12 asambleístas, y del resto de candidatos contaditos. O sea, no creo que pase tal vez unos 4 o 5 independientes de los 137 asambleístas, si no me equivoco. Entonces los bloques son de los que tienen por arrastre presidencial. En el tema de candidaturas locales es totalmente diferente, porque hay voto nominal, ahí sí votas por la persona. Partidos poco conocidos, pone un candidato potente con un nivel de conocimiento y de gestión alto, te lleva. Si el movimiento se prestó para la candidatura, ahí el movimiento es lo poco que sirve.
lo que poco importa, ahí es el voto nominal. O sea, realmente los asambleístas y los movimientos no son tanto para la fuerza del candidato. Eso quiere decir que un candidato tiene que haber tenido trabajo anteriormente. Bueno, hablemos de Topic. Topic tuvo una buena campaña, lastimosamente. Me gustaría hay un análisis. ¿Qué le faltó a Topic? ¿Por qué no pudo llegar a una segunda vuelta? A ver, la primera etapa de la campaña de Topic fue mal manejada. Lo manejaron súper mal. Hubo un cambio de estrategas que al último se hizo ya una campaña muy visual, muy técnica. Lo aprovecharon bien al Topic porque era una persona ruda, con carácter, una persona muy dinámica, que se mostraba que era fuerte, que se iba contra todo. El golpe de suerte que lamentablemente, un golpe de suerte para él y mala para la sociedad, que lamentablemente fue una pérdida de un actor político, el tema de asesinatos que hubo y eso obviamente la gente le regresó a ver a él, subió muy bien, pero al último comenzó a hacer una estrategia que se empezó a dar boca a boca con Rafael Correa. Cuando empezó a darse con eso, empezó a bajar sus votos. ¿Qué pasó ahí? Dentro de los votos de Topic tenía votos del correísmo, tibios, y votos de él. Entonces, cuando empezó a atacar al correísmo, comenzó a bajar. Eso es cuando no tienen datos reales. Cuando hace eso, levanta datos, se pone varios escenarios. Dentro de esos escenarios se pone un candidato sin el uno, el otro bloque se pone sin el otro candidato y con el otro. Ahí podemos ver a qué candidato golpearía o no. Eso estratégicamente él cometió un error. Si él no golpeaba, si él no le atacaba a Rafael Correa, él posiblemente pudo haber entrado hasta la segunda vuelta. Posiblemente hubiese entrado a la segunda vuelta. Hoy tenemos un candidato nuevo que viene con ínfulas, no digamos con ínfulas de grandeza, pero ya es un candidato que viene desde el extranjero. Tillería, ¿tu opinión acerca de él? Bueno, él tiene un nivel de conocimiento del 2% ahorita, él tiene el 98% para hacerse conocer y tiene que ver, tiene que dentro de ese 98%, tiene que aprovechar que sus positivos sean, no bajen. Eso es lo positivo. Hay candidatos que, por ejemplo, te pongo el caso de Topic. Él tendrá un 88% de nivel de conocimiento y negativos tenga, digamos, se me ocurre, tiene 56%. Entonces él tiene 12% para crecer, a diferencia de un candidato nuevo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ojo, obviamente ya depende de la artillería o de Cueva, de cómo hagan su campaña, cómo elaboran su mensaje y más que todo ya tienen que empezar una campaña de posicionamiento. Artillería sí se está moviendo bastante en medios. Cueva, nulo, no le veo nada, para nada, no aparece. Y el resto de candidatos no les veo posicionándose en nada. Están haciendo mensajes del tema de lo que está pasando con los incendios y otro, pero no hay una campaña estratégica de comunicación para hacer un posicionamiento. Todas circunstancias no están aprovechando. Los candidatos que tenemos, ¿tienen idea de lo que están haciendo? Hay tres candidatos que sí tienen datos y están aprovechando, lo están aprovechando bien. El resto de candidatos no, nada, no, yo no veo nada. O sea, No veo están, podría decirse de relleno, porque realmente no, o sea, no se ve una estrategia, no se ve una dirección o no hay una estrategia. organización. No, yo no veo. Dentro de los tres candidatos que predominan, ellos sí tienen estrategias, pero el resto no, nada. No sé, su equipo de trabajo lo está haciendo, están esperando qué momento, o estarán activándose a partir de noviembre, aprovechar Navidad o la campaña, pero ya tienen que hacer un trabajo de posicionamiento. La campaña, acaso, si la verdadera campaña está en pre-campaña, no en la campaña. Exactamente. Bueno, la incidencia social que tenemos ha cambiado mucho las normativas como se hacían las anteriores campañas, como se han venido haciendo las campañas. La última campaña la lideró prácticamente una red social, las últimas campañas, pero también la lideraron bastante los jóvenes. Hoy vemos que en este año un proceso de migración fuerte fue el de los jóvenes que salieron del país, vía terrestre, vía vuelos. ¿Esto va a influir también en las campañas? ¿Va a influir en los nuevos candidatos o crees que no va a ser mayor influencia? La migración como un tema de campaña.
No, la ¿A eso migración te de los refieres? jóvenes, porque fue un voto fuerte que tuvo Daniel Noboa, la de los jóvenes, que se identificaban, Sí. pero gran parte de estos jóvenes hoy están en Estados Unidos, gran parte están en Europa, salieron del país en inicios de este año por las, bueno, a mediados de este año, por las distintas circunstancias que pasamos económicamente. Ujú. Hay que ver datas, hay que ver datas. Es que en realidad, obviamente no estoy diciendo que habrán salido, sí habrán salido, desde luego, eso es indiscutible. Ha habido bastante migración, pero esa migración electoral como estrategia de campaña será necesario si hablar de ese tema o no, como estrategia de campaña. Pero obviamente si es que eso es un error del gobierno que está cometiendo, de que la migración que se está dando, porque la migración no es de este gobierno, la migración era desde el gobierno desde Lenín Moreno. Entonces, eso será, como estrategia de campaña, si será de reducir o no. Eso ya depende dependiendo de su estrategia, pero obviamente el Ecuador tiene problemas de fuentes de empleo. La inversión extranjera no se ve, estamos hablando, todos los candidatos hablan de inversión extranjera, no se ve. La inversión extranjera no es que ya llegó, se posicionó y el día siguiente viene una empresa grande, no es así. Hay que romper ciertos bloqueos jurídicos que tiene el Ecuador para la inversión extranjera. De la fusión de empresa público-privada también tiene bastantes trabas. Eso no es así, eso no es que se hacen una reunión de consejo y rompen, no, eso es un tema que duran varios años. Estamos hablando que Quito, varias empresas, incluso de Medio Oriente, ha querido entrar al Ecuador, pero el tema jurídico del Ecuador interno es imposible. O sea, entonces el Ecuador tiene que ser de puertas abiertas a la inversión, pero para las puertas abiertas tiene ciertas restricciones que lamentablemente eso no juega bien para el Ecuador. Por eso a Panamá, Perú, le está yendo bien sobre el tema de la inversión. Empresas ecuatorianas se han ido al Ecuador. Pinto, la empresa ecuatoriana. Pinto trabaja en Perú y Pinto exporta al Ecuador. O sea, qué locura. Entonces, eso es porque por el tema de los impuestos aquí en el Ecuador son altos. Debe haber zonas francas, los municipios tienen que colaborar con exoneración de impuestos de 5 a 10 años a las empresas, les den reubicación, ciertas facilidades, empresas públicos privadas. Cuando se hacen empresas públicos privadas, dentro de los requisitos a los que se le pone, de las exigencias a la empresa, es que debe haber un capital humano mínimo de 60%. Esas cosas tienen que trabajar, y cuando hay unas tratados internos o entre personas, ahí es cuando no se cumplen las cosas, pero es falta de voluntad política de cada uno de los actores. Pero muchas de esas trabas, aparte de las ideas que yo estoy sugiriendo, es las trabas legislativas que tiene el Ecuador para la inversión extranjera. Tú Si para bien poner... puede ser que el candidato tenga, perdón, si bien puede ser que el candidato tenga muy buena decisión o ganas de hacer algo por el país, también el tema jurídico, tú lo has dicho, no lo permite. Pero uno de los oponentes fuertes para todo, para la mayoría de gobiernos ha sido la Asamblea Nacional, el que impide mayor gestión. Y eso implica porque tenemos una mayoría anti los nuevos gobiernos, podría decirse de alguna manera. Verás, ¿Qué ¿qué es se lo que puede hacer? pasa en la asamblea? Mira, el tema, lo que pasa en la asamblea, si tú te ves cómo fue la asamblea en sus principios de este gobierno y cómo está la asamblea en estos momentos, si te has dado cuenta que su trabajo legislativo está pro campaña, pro campaña a sus candidatos. Es totalmente diferente. Ellos no están trabajando por el país, ellos están trabajando por sus candidatos. Eso es muy claro, hay que ser muy realistas con lo que está pasando. Hay que ser, cualquier presidente que venga tiene que ser de las puertas abiertas con todos los movimientos políticos, porque si es que no existe una unidad política en el Ecuador, vamos a tener el mismo problema de todos los gobiernos, que la pelea siempre va a ser la Asamblea con el Ejecutivo. Y siempre haya ese egoísmo político proelectoral, siempre vamos a tener ese tipo de problemas. Nunca vamos si tenemos ese comportamiento, el Ecuador va a seguir con las mismas. No vamos a cambiar. Por eso la segunda de las instituciones más desgastadas que tiene Ecuador es la Asamblea Nacional. Bueno, para ya ir cerrando, ¿qué le hace falta a los candidatos? Preparación política. Equipo, equipo, grupo, formación, decisión. Arrancando desde como persona, una persona realmente ética, que su hoja de vida sea intachable, que no haya estado envuelto en temas controvertidos. Segundo, formación política.
Tercero, una verdadera identificación política, formación política dentro de los movimientos. Si no está un movimiento, cree que se lo crea un movimiento y lo forme. Y desde luego tiene que ser la misma escuela, formación política para todos sus integrantes, todos sus adherentes, no adherentes. Desde ahí ya se ve el verdadero concepto. Mientras hay ese tipo de personas que se aprovechan incluso por ir a la candidatura por un simple ego o por un tema de interés económico, el Ecuador no va a cambiar. Debe haber un cambio real de conciencia del candidato y desde luego debería modificarse el código de la democracia, porque si no se cambia el código de democracia vamos a tener la misma historia del Ecuador con todos los candidatos. Lamentablemente vivimos en Ecuador con sus pros y sus contras. ¿Qué nos espera en el 2020? Va a ser un gobierno complejo, para cualquiera que venga va a ser un gobierno complejo, vamos a tener deuda, vamos a tener el problema de las bandas criminales que están acá. Las bandas criminales, como nunca han sido tan avesadas, es lamentable lo que sucedió hace 4 días o 3 días con el empresario inmobiliario en Guayaquil. Eso solo se veía en otros países, que no quiero mencionar el nombre porque lamentablemente por esos países también han hecho una marca de que son países peligrosos. El Ecuador, ¿qué se iba a decir Ecuador que nosotros estemos atravesando? Eso solo se veía en países, en películas, y eso está pasando en Ecuador, aquí a la esquina. Eso vemos, eso no es de sorprenderse que ahora digan, ha habido un robo aquí en la esquina. Antes no se oía eso, ahora se ve todos los días. O sea, eso es algo ya es del día a día. Ahora hablar por teléfono en la calle es arriesgarse su vida. Eso ya es de cuestión de sobrevivencia lo que hay que hacer. Va a ser un gobierno complicado. La asamblea va a ser fragmentada, va a haber 3 bloques fuertes. La recomendación que se le haría al nuevo presidente sería que sea de puertas abiertas, tanto para el legislativo, el legislativo y el ejecutivo deben trabajar en conjunto, llegar a acuerdos para que el Ecuador camine. Habrá proyectos que vengan del ejecutivo muy interesantes, pero si la asamblea lo bloquea, no va a cambiar. Va a haber un movimiento político que con estas siguientes elecciones se va a acabar, con seguridad. Ya su imagen va a estar más desgastada, sus electores ya no les van a ubicar, va a ser un movimiento que con el paso de los años se van a acabar y va a quedar como un recuerdo histórico de la política ecuatoriana nada más. Bueno, les agradezco a todos por seguirnos, denle like, compartan, comenten. Si quieren saber más de estos temas, pues escríbanos en las redes sociales. Nicolás Haro, para las personas que siguen esto y que van a ser candidatos, ¿cómo pueden saber o cómo pueden acceder a ti como consultor político? Claro, me pueden buscar como Nicolás Haro Cáceres dentro de redes sociales, o si no, como Consomarc, que es mi empresa consultora. Yo les puedo ayudar con mucho gusto. Dentro de los mapas mentales, somos de las pocas empresas en Ecuador que manejamos este tipo de encuestas, que en realidad lo que sirve es un estudio del inconsciente y del subconsciente del elector para poder elaborar un mensaje preciso. De esa manera nosotros como estrategia y como candidatos haremos llegar de mejor manera el mensaje, y desde luego las encuestas y de ahí la línea base y otros productos más que eso al candidato le podría interesar. Mi recomendación es que si van al de candidato, cualquiera de los actores deben de haber una verdadera preparación política y desde luego hacer una campaña política para que sus electores sepan de cuál va a ser su plan de gobierno. Te agradezco por tu tiempo, una excelente noche y recuerden, esto es Diálogo Abierto, soy Ronald Fernández y estaremos aquí el día de mañana con un nuevo programa. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes. Gracias a ustedes. De una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos,
ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bales Asesoría Empresarial, iLU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.